La existencia de Dios ha sido un tema de bastante polémica y controversia, donde las personas han adoptado y defendido diferentes puntos de vista sobre este tema, en donde la ciencia y la religión poseen opiniones muy distintas. Han surgido algunas pruebas, teorías y respuestas para determinar si la existencia de Dios es verdadera o falsa. Incluso, existen algunas de ellas para defender la realidad de Dios, de las cuales te hablaré en este vídeo. Aclaro que, no aseguro que estas pruebas sean completamente sólidas o fiables, por lo que pueden desmentirse, pero aún así, es interesante conocerlas. Por ello, en este vídeo, te invito a que conozcas las pruebas que intentan demostrar que Dios existe. Puesto número 5. Explicación ontológica de Dios. Para explicar la existencia de Dios, los pensadores han recurrido a la ontología, la cual es un conjunto de razonamientos que no dependen de la experiencia, es decir, argumentos a priori, y que utiliza solamente la razón. Lo principal que busca dar respuesta es en sí qué es Dios, cuál es su naturaleza, en qué pensamos, etc. De una forma tradicional a Dios se le atribuyen las características de ser el creador del universo, ser absolutamente libre, ser omnisciente, todopoderoso, bondadoso, infinito y eterno. Muchas son las perspectivas sobre la existencia de un Dios que rige todo, desde una perspectiva divina, sagrada, no realista o ateísta. La primera opinión ontológica sobre si Dios existe o no, fue propuesta por Avicena, el cual explica que toda interacción y existencia de la forma y la materia no actúan por sí mismas. Por lo tanto, debe ser originado por alguna causa o agente que provoque la existencia de las cosas que muestran su esencia, señala. Pero principalmente se piensa de Dios como un ser más allá de lo humano, como lo más grandioso o perfecto que pudiera pensarse, así es como piensa San Anselmo, quien trató de encontrar una explicación irrefutable de la existencia de Dios. Además, menciona, Dios existe mínimamente en la mente de uno mismo, por lo que, si existiera fuera de su mente en una realidad, entonces se convertiría en algo aún más grandioso o perfecto. Asimismo, menciona que el concepto de la perfección se le atribuye a algo que realmente existe que a lo que no, cuando, debería no ser así, por lo que el concepto de perfección se convierte en algo muy ambiguo. Por último, San Anselmo demuestra que como solo se pueden pensar cosas reales aunque no se conciban, y como Dios es lo máximamente pensable, entonces, Dios necesariamente ha de existir. También existen otros que también intentaron demostrar la existencia de un Dios, desde una perspectiva ontológica. Puesto número 4. Descartes y la existencia de Dios. René Descartes, el padre de la filosofía moderna, también propuso pruebas acerca de que Dios existe, en las cuales se basa en eliminar primero lo que se percibe por los sentidos, dejando únicamente la mente que nos convierte como ser pensante. Descartes afirma que lo verdadero es todo aquello que se pueda entender con el pensamiento, aun si esto no existe fuera de uno mismo, por lo que, algo que no existe en la realidad y solo en la mente es verdadero como pensamiento. A la idea de perfección se le atribuyen las características de independencia, omnipotencia, omnisapiencia e infinitud, de las cuales debe haber una causa que introduzca esas ideas en el pensamiento, ya que en la realidad interna y externa que percibimos no existe nada ni nadie que sea perfecto. Por lo que, estas ideas fueron introducidas por un ser superior que introdujo estas ideas, o sea, Dios. Además, demuestra que como somos seres imperfectos, nuestras cualidades imperfectas han de depender de un ser superior con las cualidades de perfección. Asimismo, explica que no provenimos propiamente de nosotros mismos, porque si esto sucediera nos atribuyéramos las cualidades de la perfección que se conciben a Dios. Por último, muestra ejemplos con ideas que tenemos en nuestro pensamiento de una forma similar, ideas las cuales no requieren de un ejemplo físico o un trabajo empírico para ser verdaderas. Como la geometría, la cual es un conjunto de verdades inmateriales, como muchas de las reglas de la geometría, que las hacen hechos irrefutables por poseer existencia. Por lo que, negar la existencia de Dios sería como negar las reglas de la geometría, ya que tales ideas deben de ir acompañadas por la existencia. Puesto número 3. Los argumentos racionales. Para probar que la existencia de Dios es cierta, muchos teólogos cristianos han desarrollado 4 argumentos para defender la existencia de Dios, creados en la Edad Media, basados en las escrituras del libro fundamental, la Biblia. El primero de ellos es el cosmológico.
Este argumento enuncia que alguien debió haber sido el motor universal del universo, creador de todas las cosas, quien le dio una causa, sentido y razón a todo lo existente, y que de lo que conocemos actualmente, algo debió existir que lo antecedió. El segundo argumento es el teleológico. Describe que para el movimiento, crecimiento o actividad de seres animados e inanimados, existe una mente ordenadora que rige y controla todo y que provoca que todo suceda. Asimismo, el hombre en busca de la felicidad, razona, piensa, y tiene metas y objetivos, los cuales dependen de razones que fueron concebidos por Dios como arquitecto de la creación. El tercero de ellos es el argumento ontológico. Ya he explicado sobre esto anteriormente, y demuestra que como Dios, al existir como idea, debe de existir realmente. Así como también se basa que nuestra propia existencia es derivada de la existencia de Dios, como lo máximo que pueda pensarse. Por último, el argumento antropológico, que se basa en la noción y la naturaleza moral de la conciencia del ser humano en poder distinguir lo que está bien de lo que está mal. Esto es una regla que está ahí, que nacemos con ella, y que no fue introducida por nosotros, que a su vez, dependiendo de nuestros actos, el ser llamado Dios que la creó, nos impondrá consecuencias positivas o negativas. Puesto número 2. La prueba matemática de Gödel. Kurt Gödel fue un importante matemático alemán del siglo XX, quien aportó los teoremas de incompletud, en 1970. Estos se componen de axiomas, que son premisas evidentes sin una demostración previa, definiciones, proposiciones que tratan de explicar un concepto o término, y teoremas, que son afirmaciones que se demuestran mediante un sistema formal. Bien, como puedes observar, Gödel muestra la notación matemática de su prueba, la cual se compone de 5 axiomas, 3 definiciones y 4 teoremas. Las cuales te explicaré breve y generalmente. Son difíciles de entender, por lo que es posible que sea algo complicado comprender la notación matemática completa. Los axiomas tratan de demostrar si una propiedad es positiva cuando su negación es negativa, asimismo, cuando la acompaña una propiedad positiva es obviamente positiva. El hombre al ser creado a imagen y semejanza de Dios es una proposición positiva, la cual la hace ser lógica, por lo cual, se vuelve necesaria. Por lo que, se concluye que somos semejantes a Dios. Las definiciones demuestran que, solo los humanos somos semejantes a Dios, si y solo si poseemos todas las características y propiedades positivas, además de que si algo P es la esencia de X, X tiene que contener a P y entonces como X tiene una propiedad esencial, necesariamente ha de existir. Por lo que, los teoremas, en conjunto con lo anterior, explican que si una propiedad es positiva es lógicamente consistente. Si X es semejante a Dios, entonces ser semejante a Dios es la esencia de X y como existe alguna X, tal que X es semejante a Dios. Gödel se basó principalmente en los aportes ontológicos de San Anselmo, definiendo a Dios como el ser, o lo más grande que se pueda definir e imaginar. Aún así, demuestra que aunque Dios no existiera, debe existir necesariamente un ser superior, ya que todas las cosas no se crearon así porque sí, menciona. Muchos lógico-matemáticos han tratado de explicar o desmentir la prueba de Gödel, convirtiendo a la tarea de desmentir o asegurar la prueba en algo muy difícil, por lo que, hasta la fecha, no se ha podido explicar si es falsa o verdadera por completo. Puesto número 1. Ya hemos visto teorías, argumentos y razones que intentan demostrar la existencia de Dios como verdadera. Pero, ¿hay algo más? ¿Podemos encontrar algo más impresionante? ¿Cuál es la mejor prueba hasta ahora que demuestra que Dios existe? Te presento la prueba de Michio Kaku. Hay unos cuantos problemas con esta prueba, los cuales te explicaré más adelante. Michio Kaku es un físico teórico estadounidense, el cual se especializa en la teoría de campo de cuerdas, la cual es una teoría que trata de explicar lo existente a base de cadenas y cuerdas. Michio Kaku propone que existe una fuerza inteligente y desconocida que controla y rige todo. Una de sus pruebas fueron sus observaciones en 2005, con una tecnología llamada semi-radio primitivo de tachiones, en las cuales hizo uso de partículas teóricas las cuales son capaces de desconectar o suspender la materia del universo, obteniendo así una especie de libertad ante las influencias del universo al que la tiene rodeando.
Aunque al no existir verdaderas partículas de taquiones presentes en la realidad, las observaciones de Michio por el semirradio le han hecho concluir que existe una inteligencia o fuerza que crea reglas para todo lo que existe, por la libertad que se logró ver por los taquiones. Que todo tiene una causa y que nada sucede por casualidad. Pero, los problemas que tiene esta prueba es que, no necesariamente esa fuerza es el Dios que imaginamos que existe, no necesariamente cristiano. Tal vez exista otro tipo de fuerza o mente que haga posible la realidad y todo lo que sucede en ella. Aún así, las posibilidades de que Dios exista son indeterminadas, pero posibles con lo que vimos en este top. Recuerda que puedes dar tu opinión sobre estas pruebas, si estás de acuerdo o no, o si tienes algo que aportar en los comentarios. ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado el vídeo? Pues, si es así, puedes regalarme un like, y suscribirte si quieres ver más de mis vídeos. No olvides comentar lo que quieras sobre este vídeo, tus opiniones e ideas son muy importantes para mí. Me despido ya, soy Kiroshimaru y espero verlos pronto.